Buenas tardes. La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional les da la más cordial bienvenida a la mesa titulada Impacto en el desempeño académico y profesional de la movilidad, en la que participan egresados que fueron parte del programa de movilidad académica. Este encuentro estará moderado por el licenciado César Gabriel Escobedo Islas, jefe del Departamento de Movilidad Institucional de la Dirección de Relaciones Internacionales, a quien le cedo el micrófono. Buenas tardes a todos. Quiero presentar al ingeniero Ángel Octavio Rodríguez Quesada. Es ingeniero en transporte egresado de la UPIXA, actualmente estudiando la maestría en administración en la misma institución. Cuenta con diversos cursos, certificaciones, entre ellos ONU Climate Change, Microsoft Azure y agentes de cambio. Durante su trayectoria escolar fundó el taller de investigación científica para los alumnos de la licenciatura que en el área de posgrado. También representante del programa académico de Ingeniería en Transporte en el Consejo Técnico Consultivo Escolar. Realizó movilidad internacional en la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Asimismo, obtuvo reconocimientos y distinciones en el programa Beca Institucional de Formación de Investigadores. Cuenta con 12 publicaciones en revistas arbitradas como autor o coautor en temas de tecnología de transporte y medio ambiente, y ha participado en más de 20 ponencias académicas nacionales e internacionales. En el ámbito laboral, se ha desempeñado profesionalmente en el sistema de transporte de Metrobús, realizando diferentes actividades en las que destacan Skybus Reforma, Línea 7, Corredor Eje 3 Oriente Norte-Sur, SA, DCB, ampliación de Línea 5 y del servicio de Línea 4. En Coca-Cola FEMSA ha colaborado en los indicadores corporativos de ampliación internacional, consultoría de proyectos internacionales, definición de modelos y transformación, alineación táctico-estratégica para la implementación y seguimiento de proyectos en 9 países y como coordinador del Center of the Excellent de Route of Market. En el 2022 se hizo acreedor a reconocimiento por desempeño y gestión en la implementación del proyecto de transformación digital para indicadores clave de la operación. Muchas gracias. Continuamos con la ingeniera Dora Luz Mondragón. Es egresada de la licenciatura en Ingeniería Industrial de UPIXA. Participó en el programa de movilidad académica internacional en el 2018 en la Universidad de Porto, en Portugal. Cuenta con certificaciones en Google Ads Video, Google Ad Search, diseño y experiencia del usuario, UX, y Google Project Management. En el ámbito laboral, se ha desempeñado profesionalmente como coordinador del programa de España Alliance Abroad Group, como Media Budget and Village México. En la Agencia Digital de Innovación, publicada en la Ciudad de México, como Product Owner Youth de Experiencia Ciudadana y actualmente como supervisora de vinculación digital. Bienvenida. El ingeniero José Manuel Márquez de Jesús. Él es egresado de la licenciatura en Ingeniería de Transporte de UPIXA. Participó en el programa de movilidad académica en el año 2018 en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. En el ámbito laboral se ha desempeñado profesionalmente en el área de tráfico y monitoreo de Deltrans Autotransportes de JEP Pepsi. Como ejecutor de transporte en Schneider National y como transportación en Analyst Share y actualmente en Navistar Repair Advance. Bienvenido. La licenciada en Administración Industrial, Lucía Ivette
Aróstico Báez. Es egresada de la licenciatura de Administración Industrial de UPIXA. Participó en el programa de movilidad académica internacional, realizando una estancia en la Universidad Tecnológica de Troyes en Francia. Cuenta con los diplomados de habilidades directivas y soft skills en implementación en sistema de gestión de calidad ISO 9001 y con el diploma de taller de análisis e interpretación ISO 21001-2015. En el ámbito laboral se ha desempeñado profesionalmente como instructora del curso de análisis y establecimiento de la norma ISO 21001-2018 en el sistema de gestión para organizaciones educativas, como auditora interna del proyecto Factor de Transferencia de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. En el Departamento de Seguimiento y Evaluación del CECIT número 6 y como enlace de su Dirección de Servicios Educativos e Integración Social del CEGET UPIXA. Y desde el 2021 a la fecha como jefa del Departamento de Gestión Escolar de aquí de UPIXA. Bien. No digo bienvenida porque ya es aquí de la casa. Y en línea se encuentra el maestro Omar Díaz Fragoso. Él es egresado de la licenciatura en Ingeniería Industrial de la UPIXA y participó en el programa de movilidad académica internacional en el 2015, realizando una estancia en Canadá. Realizó estudios de maestría en el Centro de Investigaciones Económicas y Administrativas Sociales, en el CIECAS del IPN. Fue reconocido con el premio al mejor desempeño académico de los alumnos de posgrado en el 2021 y con la presea Lázaro Cárdenas en el 2022. En el sector privado se desempeñó como supervisor de procesos comerciales y operativos y trabajó en la Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en la Universidad de Sheffield, en Reino Unido. Saludos desde aquí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Agradeciendo de nuestro director de Relaciones Internacionales, el licenciado José Ramírez Gutiérrez, que es el que va a estar aquí, pero no pudo estar con nosotros. Pero les da más cordial saludos a todos. Bueno, quisiera preguntarle primero a Octavio, ¿cómo fue las vicisitudes para que tuvieras una movilidad? Hola a todos. Pues primero, muchas gracias por la invitación. No veo acá al jefe de carrera de transporte, pero gracias porque me invitó a participar aquí. Gracias a los doctores que nos acompañan. La verdad es que es un gusto estar con amigos. Ahora ya que egresé, son la mayoría de ellos mis amigos y es un gusto estar aquí con ellos. Y a los chicos que están presentes, créanme que les va a servir de mucho esta plática. En cuanto a lo que atravesé para poder llegar ahí, yo creo que primero es tener una idea de lo que quieres hacer. Yo creo que a veces como jóvenes, y quiero salirme un poco del papel de todo lo que dijeron que hemos hecho, porque a veces en la vida tú puedes leer esto y dices, sí, he hecho muchas cosas o he hecho pocas cosas. Pero me parece que lo más relevante no es la cantidad de cosas que puedas poner en un currículum, sino la calidad de esas cosas que puedas poner en un currículum. Y creo que dentro de lo que uno tiene que ir pasando para decidir si quieres ir a un país a conocer o a experimentar algo es cuál es la finalidad de que vayas allá. Porque puedes tener muchos beneficios como conocer otro país, tener intercambios culturales, adquirir nuevos conocimientos, pero creo que siempre es muy, muy importante que tengamos muy claro a qué vamos. Y desde el principio yo tenía claro que dentro de mis objetivos era superarme, era traerle a mi familia y a mi casa el honor de haber estado no solamente en el Politécnico, sino que el Politécnico me diera la oportunidad de estar en otra escuela y también que eso permitiera a mis compañeros de ese entonces pues motivarse e incentivarse a eso, ¿no? Entonces siempre cuando dicen vuélvete el incentivador de alguien o el motivador de alguien, ese alguien puede ser el que tienes al lado de ti. Entonces creo que mi principal problema fue pensar a qué quería ir. No tenía claro en un principio que quería ir, ni siquiera tenía claro si quería irme de movilidad o no.
acérquense con sus profesores. A mí, el doctor Raúl, que está aquí presente también, siempre ha sido un motivador y una guía en mi vida, y eso se lo agradezco, y hoy les puedo compartir a ustedes, compañeros, eso. Sus profesores, independientemente de cómo los vean, siempre van a tener para ustedes el mejor consejo. Y yo creo que a veces ese valor no lo hacemos tan simbólico con lo que tenemos con ellos. Y creo que en ellos tenemos mucha guía, mucha guía, y tenemos muchas oportunidades para crecer. Entonces, creo que todas las adversidades que pude atravesar me fueron menos porque tuve a las personas indicadas en el momento indicado. Y dentro de ellos estuvieron mi familia, mis profesores y toda la gente del Politécnico, que siempre también me pudo ayudar y que a través de mi carisma pues lograba convencer a veces, porque la burocracia en el instituto es algo que tenemos que erradicar, es algo que es real, pero siempre con una buena sonrisa puedes facilitarte las cosas. Entonces, ahí está un poco de mi experiencia. Muchas gracias. Dora, ¿nos puedes platicar cómo fue tu movilidad en Portugal? Sí, claro. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy orgullosa de regresar a esta gran casa de estudios que es la UPIXA. Y bueno, en mi caso, yo me fui un poco sin querer a Portugal, y creo que no puedo poner en palabras lo magnífica de la experiencia. Es conocer gente nueva, conocer otra mentalidad, ir a lugares que nunca hubieras imaginado, ¿no? Por ejemplo, siento que Portugal como que es lo primero que nos viene a la cabeza, a lo mejor es Cristiano Ronaldo, pero realmente no conocemos qué hay más allá de ese país. Es un país súper rico en cultura, la gente es súper amigable, la comida, y la universidad es una gran universidad. Creo que siempre tenemos como estas ideas de que el Politécnico está a cierto nivel y se nos olvida que internacionalmente es una gran escuela. La universidad en la que me tocó estudiar allá también es una gran universidad. Y la Facultad de Ingeniería, que era la facultad en la que yo estaba, pues tenía másters, que serían como las maestrías aquí. Entonces, no solamente tenía yo clases con compañeros de mi misma edad, tenía clases con otro tipo de ingenierías y también con gente que era más grande y que ya estaba trabajando, que ya tenía otro tipo de experiencia. A lo mejor las prácticas que hacíamos era en empresas internacionales. Entonces, esa experiencia que te da en ese pequeño cachito de vida que es un semestre, pues es algo que no se puede comparar con nada de este lado, ¿no? Independientemente de eso, pues obviamente la gente, el poder conocer, el poder abrirte los horizontes, el poder decir, bueno, si en algún momento yo quisiera regresar o viajar, sé que tengo aquí gente que se volvió como mi familia, y eso es algo invaluable. O sea, es algo que no tiene un valor y que creo que es algo súper valioso que me dejó la movilidad, ¿no? O sea, el conocimiento, la experiencia, pero sobre todo la gente. Muchas gracias. Creo que vamos a hacer un paréntesis. Vamos con Omar allá a Inglaterra para que nos cuente su experiencia. ¿Cómo fue antes de irte de movilidad? ¿Qué tuviste que hacer para poder hacer tu movilidad y ver qué es lo que tienen que hacer, ¿no?, los demás compañeros que están aquí? Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Igual es un gusto estar con ustedes. Y bueno, esa pregunta, desde que me invitaron, no había pensado en todo lo que tuve que pasar antes de ir de movilidad. A lo mejor algunos de ustedes recordarán, pero cuando yo hice el trámite fue la época del paro del Politécnico. Entonces fue un suplicio, en mi caso, digo, lamentablemente así me tocó vivirlo, porque pues estábamos como en el limbo, ¿no?, de si íbamos o no íbamos. El trámite de todas las cosas pues fue muy complicado por la incertidumbre que pues, se generó en ese momento. Pero en general, pues las personas que nos apoyaron ahí en la UPI, si no me equivoco, en la UPIXA,
y también en la Dirección de Relaciones Internacionales, creo que se llamaba en ese momento, en el Politécnico, pues nos acordábamos en qué momentos vernos, para entregar los documentos que nos solicitaban. En ese aspecto, pues siempre fueron pues, de mucho apoyo. Y ahí, pues, lo clave era como decidir, ¿no? Como comentaba el compañero, decidir a qué lugar ir, escoger de acuerdo también a nuestros intereses, las habilidades que teníamos. Yo, por ejemplo, fui a una universidad, se llama la Universidad Politécnica de Montreal, y esa universidad, pues, es una universidad francófona. Y yo me acuerdo que en aquel entonces estaba muy competido, ¿no? Muchos van a España, van a Madrid, estaba también ir al Reino Unido, acá en Manchester, pero nada más había un lugar. Y pues yo había estudiado francés ahí en Lupixa, también en el centro de idiomas. Y pues dije, bueno, pues voy a aprovechar que pues estudié francés, voy a postular a un lugar a lo mejor que no todos postulan para tener mayores probabilidades. Me llamaba la atención a mí Canadá o Francia. Mi primera opción fue Canadá y afortunadamente la obtuvimos, ¿no? Bueno, otro compañero que fue conmigo y yo. Entonces, pues es eso. Eso fue como casualidad de que yo haya escogido ese lugar. Pero ya después, viéndolo con el tiempo, yo creo que es como importante que los estudiantes, desde que empiezan su formación en el Politécnico, que sepan que existen esas oportunidades y que vayan también pues formándose en el idioma que a lo mejor necesitan, porque tienes que presentar el examen para, por ejemplo, en este caso era un nivel B2 de francés que me pedían en la universidad para que me pudieran aceptar. Y bueno, ya para no hacer tan larga mi respuesta, pues ya después sí fue un poco de sufrimiento porque mi compañero y yo que íbamos a esa universidad teníamos que estar ahí la primera semana de enero del 2015. Y de hecho compramos nuestros boletos en el Buen Fin previo, pero nos adelantamos, aunque nos dijeron no compren nada porque no sabemos si se van a poder ir o no. Y dijimos, no, pues hay que comprarlos porque nos costaba en ese entonces el vuelo, ida y vuelta de Ciudad de México a Montreal, 7,000 pesos en aquel entonces. Pero no, pues hay que comprarlo, hay que aprovechar. Y recuerdo que la vez que nos enteramos que ya íbamos a poder ir, fue en una de esas mesas de negociación que tenían las autoridades de la SEP y del Politécnico, ahí en lo que le llaman el queso, ¿no? Ahí en Zacatenco. Nos juntamos todos y fuimos, ¿no? Y pasaron a uno de los postulantes a que hablara y que consultara ese tema con, si no me recuerdo, era con el doctor Fashnak. Y ya ahí dijo, no, pues sí, son convenios que ya tiene el Politécnico, ya son acuerdos que se tienen, entonces tienen que ir. Y pues ya fue que pues tuvimos claro, ¿no? Que ya teníamos o que podíamos cumplir con ese compromiso. Pero sí fue una situación bastante cardíaca para mí. Espero que pues, los demás no pasen por eso nuevamente. Bueno, creo que ya estamos cambiando un poquito ese sentido y ya creo que estamos mejorando, pero bueno. Ivette, ¿nos puedes contar tu experiencia? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Aun cuando yo sigo siendo parte de esta hermosa comunidad, pues me siento muy dichosa pues de estar aquí y que sepan que pues siempre hay una manera de regresarle pues algo a Lupixa, ¿no? Y pues qué más, porque nos ha dado muchas cosas, no solo Lupixa, sino el instituto, y pues por eso me siento muy agradecida. Yo pues con mi experiencia, yo lo planeé desde que salí del nivel medio superior, porque yo me quería ir a Francia. Entonces yo dije, bueno, si me quiero ir a Francia, tengo que aprender a hablar francés, evidentemente, ¿no? Entonces yo estuve aquí en el CELEX y en otro CELEX y en otro centro de idiomas y aprendí el francés y aprendí el inglés. Y cuando me postulo, yo me quería ir a la Universidad de Lille, en Francia. Pero en ese momento me habían dicho, ¿sabes qué? Pon otra opción porque es de las más pedidas en cuanto a Francia. Y ahí investigando, pues encontré esta universidad que está en la región de Champagne-Ardenne, a unos 40 minutos de París. Digo, bueno, la voy a poner, se veía muy interesante, es está en el top 10 de las universidades que tienen las mejores ingenierías en Europa. Y dije, bueno, pues me voy a postular.
me la dan y justamente me pasa algo parecido como al compañero Omar, no en el paro, por supuesto, pero con lo del vuelo, porque yo ya tenía mi vuelo con escala a Canadá y justamente ese día se le ocurrió nevar en Canadá. ¿Sabes qué? Pues no te vas con escala, te vas en un vuelo directo. Llegué, yo me iba a ir con otro compañero que era de UPITA, también era del instituto, y llego y yo creo que el mayor reto es, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde me muevo? ¿No? Y aun cuando yo ya llevaba en ese entonces casi 4 años estudiando el francés, me toca hablar con un francés y me quedé anonadada. Dije, no sé qué hice 3 años porque siento que no fue suficiente. No, yo ya me había ido también con una certificación, todo. Y ya en el transcurso de la movilidad, yo creo que ir en las clases, por ejemplo, a mí me tocaba también tomar clases con los máster, tomaba algunas clases en inglés, algunas en francés. Dependía de los compañeros que iban de otras universidades. Yo me acuerdo que hubo una clase que preguntaron, bueno, sabemos que hay compañeros que vienen de otros países, ¿en qué idioma quieren que se dé la clase, no? Y una compañera que era de Lituania, ella no hablaba francés y por ella la clase se dio en inglés. Entonces, todos los compañeros franceses ponían sus caras, porque a ellos no les gusta que les hablen en inglés. Entonces, todos así con cara de no puede ser, ¿no? Pero vas aprendiendo un poquito como de todas esas barreras internacionales, no solamente culturales, sino también de educación, porque llevaba momentos, yo me acuerdo que a los que íbamos de Latinoamérica nos invitaron a su taller de español, porque muchos de los franceses tomaban el idioma el español, entonces nos decían, vayan, no, pues ellos aprenden español, pero el castellano, ¿no? Bueno, ahora sí el que se aprende en la región de España. Y cuando les tocaba escucharnos hablar, no nosotros los mexicanos, a los chilenos se quedaban así. Pues lo mismo nos pasaba a nosotros, ¿no? Hablar con ellos, yo creo que era llegar todos los días de la escuela y querías estar con los compañeros que hablaban tu idioma porque ya no aguantabas ni una palabra más en otro idioma. Ya no te entraba, o sea, ya no pensabas de otra manera. Fue una experiencia, y concuerdo con la compañera ingeniero, conocer la cultura, conocer a las personas y no solamente pues al país al que vas, sino que te encuentras otros compañeros que van de otros países y que los haces tus amigos, los haces tu familia, el pensar el día de mañana en los encuentros, que quiero ir a tu país o cuando quieras ven a mi país, o sea, es una experiencia enriquecedora tan grande y además que pues te das cuenta que todo lo que te enseñan en UPIXA es tan importante desde el día 1 que ingresas, que te dicen motívate y hacia dónde vas, hasta que tomas tus clases y dices, sí, esto yo lo vi y no lo vi en esa materia, pero yo ya lo vi. Entonces es una experiencia que te da muchas cosas, ¿no? Es una ganancia, es un enriquecimiento tanto personal y profesional que pues te da como que ese espíritu de continuar. Y yo, por ejemplo, de ahí, de la movilidad, encontré a lo que yo me quiero dedicar. A mí me gustan mucho los temas de calidad, el tema de auditoría, y fue la primera vez que hice una auditoría, la hice justamente en una empresa cercana de la región, que se dedica a hacer partes para transportes de carga, que de hecho ellos manejan y marcas muy importantes, y nos invitan a hacer una auditoría, y aunque no la hice tampoco en mi idioma, dije, esto es lo que me gusta. Y ahí descubrí cuál era el camino que quería seguir después de estudiar la licenciatura, ¿no? Entonces, es una bonita experiencia, pero sí, es muy importante planearla desde el inicio, porque pues las cosas muchas veces no se dan de la noche a la mañana. Muchas gracias. Manuel, creo que ya vemos las vicisitudes que son para al principio, pero ahora, tu experiencia profesional después de la movilidad, cuéntanos, ¿cómo te fue? Bueno, primero que nada, mucho gusto. Gracias por asistir el día de hoy. Digo, es muy importante igual pues poder motivarlos, poder ayudarlos a que sepan cuál es el camino y pues como me lo solicitó, cuál es la recompensa, ¿no? También de poder haber tenido de movilidad. Digo, fuera de que también es una gran experiencia, también te da un gran currículum a la hora de egresar, ya que allá afuera sí te pone un escalón más arriba, a diferencia de todos los demás egresados que no se fueron de movilidad. Voltean a ver primero, ven los currículums y voltean a ver primero a quien sí se fue que a quien no. Entonces, sí es una gran herramienta,
ya allá afuera. Y bueno, en mi experiencia, yo al momento de egresar también egresé en un momento complicado. Egresé y levantaron pandemia, cerraron todo, entonces fue un poco complicado también la búsqueda laboral. Afortunadamente pude ubicarme en una empresa del ramo en el que estudié, afortunadamente. Me dieron la oportunidad y pues también parte de la oportunidad fue porque pues también vieron que pues tenía experiencia internacional, siempre lo voltean a ver. Estuve ahí un tiempo, posteriormente tuve la oportunidad de entrar a Pepsi en el área de transporte, donde también vieron la parte internacional. Siempre lo voltean a ver, siempre es ese diferenciador que tienes en contra de los demás, ¿no? En este sentido. En la empresa en donde estoy actualmente es una empresa que se dedica al giro de la manufactura de tractocamiones. Y aquí pues también yo creo que fue algo que me ayudó bastante, ya que pues de todos los candidatos, ya que entré me comentó mi jefe que pues sí me volteó a ver justo por la experiencia que ya tenía y pues también aunaba que ya tenía esta experiencia internacional, ¿no? Entonces te da esa experiencia de que pues sabes manejarte con otras personas, con otras culturas, tienes este temple de poder conocer el cómo dirigirte tal vez con alguien de otro país, incluso del propio estado. Porque pues cuando te vas de movilidad no solo convives con la gente del país, sino también con gente de todo el mundo. Las universidades también llegan estudiantes de otros países, convives con ellos, se hacen convivencias con todos ellos, pues también aprendes eso, ¿no? No solo aprendes la cultura del país, sino también aprendes culturas de otros países. Eso está bastante interesante y pues yo digo que pues sí, ayuda bastante. Muchísimas gracias por compartir este momento. Quisiera que me comentaras un poco más también tu experiencia después de que después de que egresaste de aquí de UPIXA hacia el ámbito laboral, ¿no? Bueno, pues después de que cuando yo ingresé prácticamente antes de terminar la carrera, un semestre antes empecé a trabajar, ingresé a Metrobús a hacer las prácticas y ahí me jalaron. Ahí pues obviamente coincido con mi compañero que siempre hay un diferenciador que es el hecho de irte a otro país. Eso definitivamente nunca va a cambiar, nunca. Y así pasan los años y la forma de contratar, pero creo que siempre va a ser importante. Porque hay soft skills que uno va a ir tomando de ahí y que las empresas saben que ya tienes y que no van a invertir también en eso. Al final estás ahorrando una inversión a la empresa. Entonces, en Metrobús estuve más o menos 5 años desarrollándome con actividades más... Yo cuando egresé, yo quería siempre el tema del transporte urbano e interurbano y yo pensé que esa iba a ser mi vida. Justamente la movilidad que hice fue a planificación logística. Yo nunca pensé que eso lo iba a usar, la verdad, en la vida laboral, porque mi sueño era más hacia la parte del transporte urbano e interurbano. Y cuando decido salir de Metrobús, me hablan justamente aquí en UPIXA hubo una ponencia con el ingeniero Iván Morales, que es ahora el director de logística de FEMSA. Él es egresado de aquí de UPIXA. Él dio una ponencia aquí justamente hablando de cómo era FEMSA y demás. Por él me entero que había vacantes, aplico a FEMSA y me contratan. Entonces me dice, en la entrevista me decían, oye, pero tú no tienes experiencia en logística. Y le dije, no, pero hice una movilidad en Argentina de planificación logística. Y eso creo que fue uno de los puntos clave para que yo entrara en esta compañía. Yo me tardé más o menos 5 meses en el proceso de ingresar. Es una compañía bastante grande, obviamente es transnacional, pero el tema más complicado de ahí es que escogen a los mejores talentos de las mejores universidades y de las mejores trayectorias laborales. Entonces entré ya directo ahí y hoy en la posición que me desarrollo es Center of Excellence. Soy coordinador Road to Market para la división Latinoamérica. Hoy trabajo con 9 países. Y cuando yo migré a esta posición donde hoy estoy, una de las preguntas que me hicieron fue ¿qué aprendiste en tu movilidad? Y entonces la respuesta que yo les dije fue, no sé si también chistosa o no para ellos, pero esa es la realidad.
yo les dije que aprendí a no quedarme quieto y aprendí a que puedes ser un nómada y que somos ciudadanos del mundo y que no importa en dónde estemos, no importa quiénes seamos, lo que importa es lo que sabes hacer. Y si lo sabes hacer bien en México, en Argentina, ahora mi compañero que no escuché si estaba Omar en Inglaterra o en Alemania, donde quiera que estés, la vas a armar. Y entonces la persona que me entrevistó se empezó a reír y me dijo, pues espero que la armes acá porque van a ver ahora 9 países. Y yo dije, bueno, pues ahí voy a estar. Y ahí estoy. Entonces, creo que de verdad es una oportunidad para todos los chicos que hoy quieran entrar a hacer esto, que no les dé miedo. A veces te da miedo, y hablo desde mi experiencia, y perdón si los quiero involucrar en esa experiencia, pero a veces te da miedo el no creer en ti, el decir, tendré las capacidades, tendré las habilidades, pasaré mi examen, hablaban del examen, ya no me acordaba que decíamos examen, pasaré mi examen, y hay gente que no lo pasa la primera vez. Yo tenía compañeros de movilidad que me decían, yo hice 4 intentos y apenas me quedé. Yo fui, creo, un suertudo, un afortunado en que me quedé la primera, pero había gente que lo hizo más de una vez. Tampoco se rindan. Si la primera vez no sale, no se tiren, no se decaigan. O sea, creo que eso que ustedes hoy persigan, ese sueño que hoy luchen, esa valentía con la que hoy enfrenten sus sueños, es la valentía con la que van a enfrentar la vida. Y la vida no está fácil. Ahorita tienen 2 meses, 3 meses, 4 meses de vacaciones. Cuando estén trabajando, ahorita ya gracias a la ley que reformaron ya tenemos 12, pero cuando entran a trabajar la vida no está tan sencilla, no está tan fácil como la tenemos en la universidad. Tienen todo el tiempo del mundo hoy para poder hacer muchas cosas. Acábense el tiempo, porque después, cuando ya trabajen, lo que van a pedir y no van a poder comprar es tiempo. Entonces, aprovéchenlo mucho y eso es lo que puedo compartir. Nuevamente, gracias. Dora, siendo ingeniera industrial y estás en un área digital, profesionalmente, ¿la movilidad sí cambió tu perspectiva? Sí, definitivamente cambió mi perspectiva de muchas cosas. Yo creo que la principal es que, bueno, en mi caso, siento que yo no creía tanto en las capacidades que yo tenía y entonces me animé, fui, hice mi movilidad y regresé y dije, ok, o sea, no pasó nada, todo salió bien, se logró, triunfamos, ¿no? Ya regresamos. Y me acuerdo mucho que una de las materias que llevé allá, justo ellos tienen un taller en la que tienes que hacer un proyecto, ¿no? Que sería aquí como gestión de proyectos, pero ese proyecto lo tienes que hacer interdisciplinariamente con ingenieros de otras carreras. Entonces a mí me tocó hacer un proyecto y la mayoría de mis compañeros eran pues ingenieros o en informática o en computación o tenían conocimientos digitales. Entonces estas prácticas eran en empresas particulares, les teníamos que hacer un producto, hicimos el producto, hicimos el pitch, la presentación, y les das el producto y ellos se lo llevan. Y yo no conocía tanto, yo como ingeniera industrial no conocía tanto el proceso de cómo es crear un producto tecnológico. Y gracias a esta materia, pues tuve experiencia de primera mano, de, ok, claro, tienes que crear, o sea, ves las necesidades. También siento que ser ingeniero industrial te ayuda y te abre la mente a muchas cosas, porque pues todo es un proceso. Entonces decía, ok, estamos en punto A, que es esta problemática, la vamos a atacar de esta manera, y se tienen que crear historias de usuario, y se tienen que crear prototipos, y se tiene que crear un diseño. Entonces, regresando a México, pues yo sabía que el área tecnológica era un área que estaba creciendo mucho, pero pues yo no sé programar, y yo decía, pues yo no veo cómo me puedo abrir camino en esto. Y poco a poco, gracias a esa experiencia, se empezaron a abrir vacantes, apliqué, me preguntaban como, oye, tú estudias ingeniería industrial, ¿qué sabes respecto a esto? Y yo decía, sí, claro, mira, se hacen las historias de usuario y se hace esto y se hace un prototipo. Y eso a la larga me ayudó a conseguir trabajos más importantes y más grandes, en proyectos muchísimo más grandes. Y justo trabajando para el gobierno de la Ciudad de México, yo me encargaba de la experiencia de usuario, ¿no? Que es todo esto como la interfaz, cómo se ve una página de internet,
cómo hacer que una página sea amigable para el usuario, que en este caso pues son todos los ciudadanos de la Ciudad de México. Y se abrió una vacante, justo una subdirección de vinculación internacional. Entonces necesitaban a alguien que, aparte de que conociera el proceso digital que manejábamos en la agencia, también tuviera facilidad de palabra y facilidad de entender cómo eran los tratados con otros países. Me postulé, me quedé con la vacante y eso me ayudó, bueno, más bien ya desempeñándome en ese puesto, pues a mí me tocaba de repente recibir a gente, ¿no? Y era como, tú que sabes portugués porque te fuiste a Portugal, recibe a los brasileños. Entonces era como, sí, claro, y era pues esta parte como muy diplomática, que aunado a cosas que aprendí allá, me ayudaron a llevar a cabo como estos proyectos, ¿no? De decir, ok, la Ciudad de México está en digitalización, existe ya CDMX, ¿cómo lo podemos llevar a otras ciudades, a lo mejor a otras ciudades latinoamericanas? Porque siempre se nos olvida que pues México es punta de lanza en un montón de desarrollos. Y hay otros países, no sé, o sea, Perú, Bolivia, Guatemala, que no tienen lo que nosotros tenemos y que vienen y que hay eventos internacionales y nos preguntan, oigan, ¿ustedes cómo le hicieron? ¿No? O sea, ¿cómo hicieron para erradicar? ¿Cómo le hicieron para crear sistemas? Y que ellos también nos comparten eso. Y creo que esa facilidad de estar en ese tipo de foros, de entender la parte tecnológica, que a lo mejor yo aquí como ingeniero industrial nunca hubiera salido del no sé programar, mi camino no es por ahí, ¿no? Me tengo que enfocar hacia este otro lado, el proceso, y ese intercambio, esa experiencia, esas materias me ayudaron a entender mucho más allá de cómo funcionaba la tecnología y la digitalización, y pues ahora profesionalmente me llena mucho, es algo que me llena mucho, es algo que también me ayuda pues a sentir como, pues no me voy a quedar obsoleta, ¿no? O sea, no sé programar, pero tengo estas otras habilidades que me ayudan y que la visión que tengo a lo mejor ya es una visión diferente, ya es como, ok, si en Portugal podían hacer esto, entonces aquí en México nosotros también podemos hacerlo, porque los ingenieros de aquí pues son igual de buenos que allá. Gracias. Omar, quisiera preguntarte, profesionalmente ya vas hasta el doctorado, o sea, ya vas 2 pasos más adelante. Entonces, quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia después de la movilidad, o si te funcionó o no te funcionó para tu proyección hacia el doctorado? Sí. Bueno, en lo personal, la movilidad yo creo que sí me funcionó. Fue algo muy importante porque ahí fue la primera vez que tuve como un acercamiento y que pude conocer que en las universidades se hacía investigación. En el caso del Politécnico yo pues estudiaba mi licenciatura ahí, pero como que estaba muy alejado lo que era la ingeniería, lo que eran los investigadores o la sección de posgrado, pues yo no sabía que había eso en el Politécnico. Y fue en la movilidad en la que tenía compañeros, así como comentaban las compañeras, que existían grupos en los que te mezclaban con gente de maestría. Lo mismo pasaba ahí en Canadá. Y pues tenía compañeros que tenían financiamiento de parte de la universidad, pero a cambio de su trabajo, del financiamiento que les daban, el apoyo para las colegiaturas, su manutención y el hospedaje, ellos llevaban a cabo investigación científica para la universidad. Tenían convenios con empresas como Bombardier, Nokia en aquel momento, Sony Ericsson, Microsoft. Entonces me llamó mucho la atención porque, bueno, en lo personal siempre me ha gustado como leer, investigar, escribir, ese tipo de cuestiones. Y ya una vez que volví a México, bueno, tuve la fortuna que el doctor Igor Rivera, que bueno, creo que anda por ahí en el público, se acercara a mí y pues ya me invitó a colaborar con él. Y pues fue como que ese inicio en la investigación. Posteriormente, pues tuve alguna experiencia en el sector privado. Yo creo que sí es un factor determinante que se fijan en tu currículum por haber estado en un lugar distinto, porque hablas otro idioma, porque tienes ese tipo de experiencia. Pero bueno, eso en lo personal pues no fue tanto lo mío, ¿no? Yo quería dedicarme a lo académico, a la investigación. Entonces, ahorita que estoy aquí en el doctorado,
pues yo considero que así ha sido fundamental. O sea, más que un conocimiento, un aspecto intelectual en términos de ingeniería industrial, de innovación o de emprendimiento, que fueron las materias que tomé, yo creo que en este momento me ha sido de mucha utilidad eso que viví en aquel entonces, porque ya estaba preparado mentalmente para lo que implica el cambio, ¿no? El cambio de contexto, el cambio cultural, hablar otro idioma, el cambio del clima. Entonces yo creo que esa experiencia, pues ahorita no me ha pegado tanto el cambio, ¿no? Porque ya estaba mentalizado para ello. Entonces yo creo que fue eso lo que me ha permitido, pues, también tener un buen desempeño en este momento. Muchísimas gracias, Ivette. La pregunta, ¿cómo ha cambiado en tu trabajo la movilidad, ya que tienes experiencia también con otro idioma? Bueno, pues yo en mi caso, yo me enfrenté a algo que no esperaba. Yo egresé en el 2019, yo me fui de movilidad en el 2019 y cuando egreso en diciembre del 2019, yo ya me veía o yo tenía un plan, yo dije, yo quiero hacer mi maestría y yo la quería hacer en el extranjero. En preferencia, pues la quería hacer en Francia. De hecho, en diciembre del 2019, el IFAL, bajo la embajada francesa, siempre te invitan, de hecho todavía me llegan invitaciones a las ferias donde vienen las universidades, presentan qué maestrías tienen y todo, y como ya saben que tú ya te fuiste en tu momento, pues te invitan, ¿no? Y te dicen, oye, pues están estas oportunidades y puedes aplicar estas becas, la más importante en Francia es la de Marie Curie, y te dicen, bueno, aplica, ¿no? Y todo. Ya había visto algunas, ya había preparado un currículum, en ese momento yo tenía las ganas de irme a estudiar una maestría a la Universidad del Atlántico, así se llama. Bueno, pues yo dije, pero tengo que aplicar hasta agosto y tengo que ver si consigo una beca, porque yo no lo iba a hacer a través del instituto, yo lo iba a hacer a través del Instituto de Francia de América Latina, y en marzo llega la pandemia. Entonces digo, pues obviamente ya no me voy, todas las becas se cancelan. Yo dije, bueno, pues voy a buscar trabajo, al final me quedo, porque no era como mi proyecto en ese momento. Y se fueron dando las cosas con experiencia, con gente que conocí aquí en Lupixa, que me conoció, que vio y creyó en mis capacidades y me dijeron, bueno, pues ¿por qué no te quedas a trabajar aquí? Me quedé aquí, empecé a conocer a la gente, a los alumnos, pues no, porque todavía no venían, ¿no? Pero a la gente que pues a través de su experiencia pues te comparte, ¿no? La importancia de todo ese trabajo administrativo académico para llevar a cabo que Lupixa sea lo que es hoy en día y que obviamente pues se trabaja todos los días para que sea mejor. Entonces dije, bueno, pues me voy a quedar, el plan se queda pausado y una cosa me fue llevando a la otra y empecé a estudiar la maestría y justamente busqué una maestría que tuviera la posibilidad de darme un doble título. Estudié la maestría en una escuela en línea, justamente para que ese título me abra a lo mejor las puertas en el futuro para estudiar un posgrado, un doctorado, pero sí en el extranjero. No estoy segura que no voy a quitar el dedo del renglón, pero pues las cosas, todo lo que sucedió, en este caso el COVID, yo creo que cambió mi vida para bien. No digo que se hayan detenido ahora sí que mis metas, pero bueno, están por ahora pausadas y la verdad le agradezco mucho la oportunidad que Lupixa me dio, porque me ha dado ese acercamiento con las personas, esa facilidad a lo mejor de palabra, no tener miedo a acercarme pues a quien sea, ¿no? Porque luego nos invitan a otras reuniones en Zacatenco y pues yo a mi edad, porque soy joven a comparación de algunos otros compañeros, jefes en este caso de gestión escolar, o que nos invitan hace poquito nos invitaron a hacer una auditoría a la Escuela Superior de Físico-Matemáticas y que te ven joven, pero al final pues tú dices, bueno, pero yo ya tengo esas habilidades que en su momento no solamente me dio Lupixa, sino que también me dejó la movilidad y pues ese ánimo de seguir aprendiendo. Yo creo que lo que más importante ha dejado a mi vida profesional y personal son todas esas habilidades y esa experiencia que me dejó la movilidad y que obviamente pues te deja en mente nuevos retos, nuevos proyectos y que pues siempre uno va a buscar la manera de lograrlo, porque si ya ese proyecto que veías tan lejano de irte de movilidad lo lograste, dices seguramente voy a lograr lo que se viene. Entonces de mi parte pues es eso. Muy bien.
Manuel, profesionalmente, ¿cuál fue el punto más endeble y el punto más fuerte que pudiste tener? Bueno, hablando de esto, yo creo que, como ya lo hemos comentado a lo largo de esta charla, la movilidad te da habilidades que pues no obtienes en cualquier lugar. Entonces, yo siento que esa habilidad de poder comunicarme con cualquier persona de cualquier parte, ya sea de aquí de México o del país, te ayuda mucho. Tener esa sensibilidad, tener esa empatía hacia con ellos y poder entenderlos, yo creo que es algo que pues me ayudó bastante. Porque pues tú estando en otro entorno diferente al tuyo, pues te adaptas, ¿no? Entonces aprendes más bien a entender el cómo viven, su cultura. En este caso, pues yo cuando me fui a Argentina comenzaba el tema del declive de la economía. Entonces, pues también me aprendí a adaptar a la inflación y también a cómo iba subiendo todo. O sea, a mí me favorecía, pero también veía cómo a ellos les afectaba, ¿no? Entonces, aprendes a ser empático. Y pues lo mismo. Yo creo que es una fortaleza que he desarrollado también en el área profesional. Lo he ido desempeñando a lo largo de mi experiencia al yo dirigirme en este caso, yo en el área de transporte con operadores, con clientes, con almacenes, en poder entenderlos y yo poder transmitir eso, en este caso, por ejemplo, al cliente final. Transmitirle la empatía y pues transmitirle pues que atrás hay mil cosas que pues están complicando algo, ¿no? Entonces siento que es algo de lo que pues me ha dado el poder ser empático y poder entender a los demás. Muchas gracias. Omar, vamos contigo otra vez. Quiero que nos platiques tu experiencia personal. ¿Cómo fue tu crecimiento? En la movilidad. Correcto. Bueno, pues sí fue un crecimiento importante en términos tanto pues intelectuales, técnicos y personal y a nivel personal. Yo creo que como comentaba la compañera, pues yo también estudié francés en México, pero igual cuando llegué y hablas con alguien ahí, no le entiendes nada. Y luego ellos que hablan francés quebecois, pues era más complicado. Y al principio eso fue pues difícil porque hasta decía, no, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Pero hubiera ido a otro lugar. Me compliqué la vida yo solito, ¿no? Pero pues justamente de esa situación adversa pues generas como una oportunidad, un área de oportunidad, pues para seguir adelante, porque dices, bueno, pues ya estoy aquí, pues no me puedo regresar y pues tampoco voy a hacer quedar mal al instituto, ¿no? Entonces ya es ahí cuando justamente pues buscas cómo crecer, ¿no? Algo complicado en el contexto ahí de Canadá es que me tocó ir en el semestre de invierno. Entonces el invierno sí era muy crudo, eso era muy fuerte. Había días que teníamos menos 30 grados, menos 20, ¿no? Entonces sí era complicado, pero bueno, eso pues no hay manera, nada más ponerse chamarras, ¿no? Bien gruesas. Y en el caso pues de las materias, pues justamente pues sí fue una experiencia de bueno, algo que noté es que funciona de pronto el sistema diferente a como funciona en México. No quisiera decir que es mejor o peor, no creo que sea el punto, pero sí funciona diferente y en el sentido que son pocas las horas clase, pero se espera mucho del estudiante, que el estudiante sea muy autónomo, muy disciplinado. Entonces, estando ahí, pues sí me volví muy disciplinado o apliqué pues una disciplina importante, porque por decir, tenía una materia nada más 2 horas a la semana, pero ahí tenía que pues estudiar para prepararme para los proyectos, los exámenes, aparte pues leer en otro idioma que es un poquito más complicado, y bueno, ahí en esa provincia que el contexto es bilingüe, pues estar mezclando con inglés y francés, entonces sí fue un crecimiento bastante importante.
también en el sentido de ya lo personal, yo pues nunca había vivido solo, siempre había vivido con mis padres. Y pues ya salir y pues vértelas pues, por ti mismo, aprender a cocinar ahí, pues a la medida que uno puede, ¿no? Estar ahí haciendo inventos en la cocina, ir a comprar tu despensa, pagar tus servicios, todo ese tipo de cuestiones pues también son cosas que, pues como dicen los compañeros, pues como que conoces tus límites o más bien vas más allá de tus límites, ¿no? De algo que tú crees que pues no tienes que hacer o nunca te has visto forzado a hacerlo, pues justamente ahí lo llevas a cabo. Y pues también el hecho de comunicarte con personas de otros países, generar como esas interacciones interculturales, pues también es algo muy importante, ¿no? Y que pues en la experiencia que estoy viviendo actualmente, pues también es algo que esa experiencia que me dejó el Politécnico, pues me sirve hoy en día. Muy bien, muchas gracias. Ivette, lo que cuenta Omar, esa diferencia, si es fuerte en lo personal, ¿es posible o no es posible? Quiero pensar que vamos en cuanto a la barrera del idioma, ¿sí? Híjole, yo creo que lo sabes, o sea, es un reto porque tú en tu mente dices, yo lo estudié, yo lo sé, ¿qué está pasando? ¿No? Algo no estoy haciendo o algo me está faltando para entenderles y creo que te empiezas a habituar. O sea, nosotros nos pidieron que llegáramos 20 días antes de lo que estaba planeada la movilidad porque nos iban a dar un curso intensivo de francés. Y nos pusieron a todos los extranjeros. Yo me acuerdo que mi grupo en el que me quedé, porque nos hicieron un examen de colocación, la mayoría que habían eran chinos y había un vietnamita. Entonces, cuando tomábamos la clase intensiva de francés, los chinos, pues medio les entendíamos. Pero cuando hablaba el vietnamita, nadie le entendía. O sea, ni el maestro le entendía. Y decíamos, bueno, si de por sí el francés es difícil, y el primer reto al que nos enfrentamos fue llegar a hablar francés con personas que tampoco es su lengua materna, ¿no? Pero poco a poco, cuando empiezas a ir, justamente como comenta el compañero Omar, que empiezas a ir de compras, al súper, a la plaza, o empiezas a hacer tus inscripciones en la escuela, conoces a tus maestros, como que te vas empapando con toda la cultura, con todo el idioma, y ya después de 2 semanas ya le habías agarrado. Pero las primeras 2 semanas fueron fatales porque el hecho de subirme al bus y yo decirles, pero es que se lo estoy diciendo y no me está haciendo caso o no me entiende. Yo creo que es algo, es una experiencia así como que de repente frustrante, pero en el paso como que de las semanas te vas dando cuenta que valió la pena porque dices, bueno, yo la estudié y pues obviamente como te lo enseñan en los centros de idiomas o en cualquier escuela de idiomas, no es lo mismo a cuando llegas, ¿no? Porque te dicen, ¿por qué lo hablas tan formal? O ¿por qué dices esa palabra si no lo decimos así? Y vas aprendiendo, ellos mismos te van enseñando, no, eso no se dice así, dilo así. Y con el inglés es lo mismo, o no, bueno, mi experiencia fue también un poquito complicada porque como a los franceses no les gusta hablar inglés, pues su inglés no se les entiende. Entonces también es como todo un tema porque dices, bueno, ¿y entonces en qué idioma me está hablando o qué me quiere decir? Y llega un momento en que tenía mis apuntes en español, en francés, en inglés y tenía yo un montón de cosas con tal de entenderles. Yo creo que ese fue uno de los mayores retos, pero yo sabía desde un inicio que a eso iba, que era uno de los principales retos. También las materias, pero el poderme habituar a otra cultura y a otro idioma totalmente diferente, pues sí hay un tema. Y cuando hacíamos reuniones con los compañeros extranjeros, como la mayoría venían de esos lugares de Asia, o sea, no iban de América Latina, tenía un par de amigos argentinos y algunos colombianos, pero la mayoría eran de otros países y cuando nos juntábamos todos decían, pues, ¿cuál es el idioma común? El inglés. Y ahí es cuando entendí y yo siempre les digo, cuando ustedes van a la oficina y me dicen o me preguntan, sí chicos, pero aprendan el inglés. O sea, lo vemos y lo he comentado con algunos compañeros docentes, les digo, nosotros lo vemos como que es un requisito para titulación, pero de verdad no saben cuántas puertas nos abre el idioma inglés allá afuera. Para cualquier cosa, no solamente para las situaciones profesionales, sino también para las académicas. Y yo creo que sí te enfrentas como que a eso, que al final pues quedas encantada y quedas con más ánimos de terminar de aprender más el idioma, porque nunca se termina de aprender. Lo mismo el inglés y el francés. Y que los mismos
compañeros de otros países se acercaban, oye, ¿cómo se dice esto en español? Oye, y no sabíamos que ustedes hacer cualquier cosita. Yo me acuerdo mucho, saliendo un poquito del contexto, después de que regreso de movilidad en noviembre de ese año, me fui de vacaciones con mi hermano a Cancún y allá hay mucho extranjero. Entonces, en un lugar en común donde estaban bailando, se acercaron unos canadienses y nos hacen la plática. Y por alguna razón, ahorita no lo recuerdo, me salió a la plática que había estado allá, que venía regresando de allá, y me dice, ¿entonces hablas francés? Y les digo, sí, pero no hablo el francés quebecois, yo hablo francés de Francia, ¿no? No importa. Y empezaron a hablar y me dijeron algo muy curioso. Me dicen, yo nunca había conocido un mexicano que hablara inglés y hablara francés. Digo, bueno, sí habemos muchos, pero a lo mejor pues es el miedo, ¿no? Entonces, conocer no solamente el inglés, sino otro idioma. Siempre conocer otro idioma te abre las puertas culturales. O sea, el idioma no es solamente, lo sé hablar y ya. O sea, es conocer la cultura, las tradiciones, porque te las enseñan en los cursos. Entonces, pues sí te enfrentas a eso, pero aprendes muchísimo, porque te acercas con las personas con confianza y preguntarles, oye, veo que tú estás haciendo esto y te dedicas a esto, pues platícame más, ¿no? Y si no tuvieras esa herramienta de conocer el idioma mucho, poco, como sea, pues a lo mejor no lo lograrías, ¿no? Entonces, pues así es. Manuel, tú no fuiste a otro país con otro idioma, fuiste a un idioma castellano. Sin embargo, te enfrentaste también a otro tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, claro, cómo no. Aunque en Argentina también se hablaba el español, no es el mismo español que tenemos aquí en México. Cambia bastante. Digo, tal vez las estructuras son las mismas, sin embargo, hay algunas palabras que aquí significan algo y allá significan otra cosa. Por ejemplo, también hay algunas palabras que para nosotros pueden ser muy ofensivas y para ellos no. Expresiones. Sí fue un reto, la verdad. Yo creo que hasta a veces llegaba a reírme en algunas clases, para ser sincero, porque pues había profes que pues hablaban en el modo en el que ellos hablaban, ¿no? Pero decían palabras que para mí pues significaban algo que pues dije, no, pues ya está ofendiendo a alguien, y realmente pues no. Entonces, si te enfrentas a eso, también en la manera en la que tú llegas, por ejemplo, en la vida cotidiana ya pues a comprar algo, debes de saber bien qué palabras decir. ¿Por qué? Porque hay palabras que para ellos son ofensivas. Ellos piensan que los estás ofendiendo cuando realmente no. Entonces, sí existe ese choque también en reuniones con algunos amigos argentinos. Por ahí hacíamos intercambio de palabras en el que pues ellos me decían las palabras de ellos y yo les decía las nuestras. Y también entiendes, ¿no? En esa parte, pues cómo para ellos también es complicado entender el español que nosotros hablamos en México. Y pues también hay como tip, pues también tuve la oportunidad de ir a Chile. Y en Chile es otro tipo de español, pero tampoco es español, es ese español que no se entiende. Sí es bastante raro, hablan muy rápido y tienen palabras bastante raras. Entonces, también estando ahí, pues también aprendes español colombiano, español venezolano, español uruguayo, español paraguayo. Y entiendes que pues cada país es un mundo. Porque pues también cosas que tú crees que pues las conoce toda Latinoamérica, pues realmente no es así. Realmente pues solo se conocen aquí. Y pongo por ejemplo el picante. El picante o el tema de la comida, no sé igual si más adelante lo vayamos a tocar, pero pues también es algo que pues impacta y bastante. Muy bien. Octavio, el choque cultural que tuviste tú, ¿cómo fue? Yo creo que es que yo soy bien adaptable, pues creo que no es una buena pregunta para mí porque yo sí soy de las personas que me adapto a las situaciones y a los contextos. Pero yo creo que nadie sabe esto que voy a compartir. Lo voy a compartir públicamente, pero solamente mi mamá lo sabía. A pesar de mi forma de ser y de mi seguridad, hubo un tiempo en el que entré en depresión, yo estando allá en Argentina. Y eso es algo de lo que no se habla. Hoy la seguridad psicológica y temas de psicología es algo que no se platica, pero qué bueno que cada vez lo normalizamos más. ¿Sí o no, doctora Claudia? Entonces, yo entré allá,
más que por un tema a lo mejor como de extrañar, yo creo que me sentía ajeno en muchas cosas. Y eso seguramente a mis compañeros les pasa. A Omarcito, que está allá ahorita lejos de nosotros, seguramente también le pasa. Creo que hay momentos en los que la depresión puede entrar a ti de diferentes formas sin no darte cuenta. Y estando tan lejos y a veces incomunicado, porque bueno, ahora ya no sé cómo está la tecnología para hablar y demás, pero yo en ese entonces, en el 2016, pues apenas empezaba. Nosotros nos comunicábamos por Skype y yo compraba una tarjeta de Skype que eran $100 y tenía como un mes. Ahora no sé cómo está, ¿no? Me imagino que más fácil. Pero era poco hablar con la familia. Entonces, en la casa donde yo viví con una pintora. No voy a decir el nombre para no quemarla, pero viví con una pintora que dibujaba sobre los capots de Ferrari, dibujaba pues cosas ahí de arte y demás. Y ella era una persona muy movida, entonces tuve muchos conflictos con ella por muchos temas del día a día. Entonces, parte de los conflictos que empezaba a tener con ella, pues me afectaban en el tema emocional, más otras cosas que estaba viviendo en ese momento. Y creo que el choque cultural más importante es darte cuenta que no estás en tu casa. O sea, creo que no hay otro choque cultural más fuerte que ese. Que el que te caiga el 20, que no estás en tu casa, que no estás con tu familia, que no estás en una zona de confort, que no estás en un lugar donde te vas, donde puedes... Hoy si te pasa algo, vas y abrazas a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu perro, a quien quieras, pero vas y alguien te contiene. Y en esas situaciones no están esas personas, ¿no? Y a lo mejor a veces está un amigo, o está un profesor, o está alguien, pero sigue siendo ajeno a ti. Entonces creo que el choque emocional y el choque cultural más fuerte que puedes tener es ese. El darte cuenta que estás lejos de tu país, lejos de tu gente, lejos de... Y si te pasa algo, pues te vas a quedar ahí, ¿no? O sea, te vas a morir en ese lugar. Entonces, creo que también esa parte... Creo, independientemente de cuál... Yo los admiro a los que se fueron a un país donde el habla es completamente distinta, porque a pesar de todas las cosas que vives en el día a día, tienes que lidiar con otro tema que es el idioma. Y los admiro mucho, compañeros, a Omar también, que está allá a la distancia, porque creo que eso incrementa el reto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es de los choques culturales más difíciles, el darte cuenta que no estás en un lugar donde puedes hoy reaccionar, y que tu seguridad y que tu valentía y tu esfuerzo va a depender de lo que tú hagas de ti. Te haces muy responsable de ti, te haces muy responsable de tu familia a lo lejos, ¿no? Del decir, ellos están confiando en mí, y también de tu institución, porque yo les puedo decir que no es fácil irte de movilidad. No solamente es el hecho de ir y decir, pues ya, si repruebo, pues ya reprobé, ¿no? O sea, yo creo que uno va con la mentalidad de demostrar también en la parte de la escuela que somos los mejores y que estamos ahí porque el instituto invierte una cantidad de dinero muy fuerte. O sea, no sé hoy en día cuánto estén, pero en ese entonces se gastaba muchísimo dinero en nosotros. Entonces, eso que gasta el instituto, que son al final impuestos también de la sociedad, es algo que tú tienes también como presión. Entonces, hay muchas cosas atrás que uno, cuando es consciente de lo que está viviendo y de lo que la vida le está poniendo, pues te llenas de muchas cosas, ¿no? Pero al final hay muchas cosas muy bonitas, sí, y hay otras cosas que a lo mejor no se cuentan, no se platican, porque uno los quiere incentivar a ustedes a que lo vivan y no contarles el lado feo de las cosas, pero también hay cosas que son difíciles de afrontar, y de la manera en la que ustedes lo quieran vivir o lo puedan vivir, yo lo que les diría es vívanlo, porque aunque sean cosas malas, como en mi caso, una depresión, creo que eso también me sirvió para hoy en día evitar o darme cuenta cuando algo está entrando en mí y que me puede ocasionar ese tipo de situaciones. Entonces, todas las cosas buenas o malas que vivimos en la vida siempre nos van a dejar un aprendizaje, y la movilidad te deja no uno, sino 100,000 aprendizajes. Muchas gracias por compartir ese momento de la vida que muchas veces pasamos, pero bueno, todos vamos hacia adelante, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Ahora, ya nada más para finalizar contigo, compártenos un poco de tu choque o esa culturalidad que hay en otros países que no lo vemos nosotros, o cuando vamos nada más de vacaciones, pero no lo vemos ya cuando se vive, ¿no? Allá.
Cuando yo me fui a Portugal, fue a principios del 2018. Entonces, aquí en México acababa de pasar lo del sismo. Y me acuerdo que me fui y pues antes de irme tenía como muchas dudas, ¿no? De me voy, no me voy, se va a quedar aquí sola mi familia, qué tal que vuelve a haber un terremoto y no me voy a poder comunicar con ellos. No sé, a lo mejor estoy tomando una decisión que es egoísta, o sea, entran como muchos miedos. Y me acuerdo que me fui y estando allá justo como que mucha gente que empecé a conocer, pues te preguntan, ¿no? O sea, tienen como muchas actividades en las que vas conociendo a otros compañeros que también llegan, que también son de otros países, y justo era como, ¿de dónde eres? No, pues que de México. Oye, pero acaba de pasar esto. Entonces, recuerdo mucho que como que culturalmente, pues ellos, aparte de que ser mexicano o mexicana es algo súper bonito internacionalmente, tenemos una cultura increíble, súper, súper rica, pues también estaba esa parte, ¿no? De que de repente había un sismo aquí y me llegaban a mí y me decían, oye, hubo un sismo en México, ¿te enteraste? Y yo como, no, ¿qué pasó? Pero todo bien. Y pues en el día a día habían muchas cosas que eran muy diferentes. O sea, en Portugal solamente comen 2 veces al día, entonces tenían como su lunch a las 12 y luego a las 6 la cena. Y yo decía, no, o sea, como desayuno, comida y cena. Allá no existe la comida corrida, entonces pues era, pues ni modo. O sea, yo cocinarme en mi casa. Tenía la gran bendición de que había comedor en la escuela y era súper económico. Entonces yo decía, ok, me mentalizaba, me voy a comprar un yogurt muy barato en el súper, me lo tomo en la mañana, me voy a mis clases, a mediodía voy, como en el comedor. Pues allá no tienen la sopa como aquí, ¿no? O sea, allá era sopa de papa, súper desabrida. O sea, y era como arroz y pollo rostizado. La verdad es que la comida no es mala, pero no tiene la gran variedad que tenemos aquí. Eso sí lo extrañé muchísimo. O sea, yo me acuerdo que me llevé de que mis tamalitos, tía Rosa acababa de sacar unos tamalitos en sobre, entonces iba a hacer la Candelaria y me llevé mis tamalitos, me llevé mis salsas en lata, me llevé mi mole. Eso me ayudó mucho y me hizo no extrañar a lo mejor tantísimo la comida de aquí, no sé, las valentinas en sobrecito. Y pues también el absorber no solo la cultura de Portugal, ¿no? O sea, sino las culturas que tenían todos mis compañeros que eran de otros países. Entonces yo era como, yo en México nosotros hacemos estas cosas y comemos 3 veces al día y tenemos estas cosas diferentes y el Día de Muertos lo celebramos en grande y para ellos eran cosas diferentes y eso fue súper, súper bonito. Quiero también retomar lo que platicaba mi compañera, que pues al final, a pesar de que estábamos en Portugal, no hablábamos portugués. O sea, la verdad es que con mis amigos todo el tiempo hablábamos en inglés. Y uno de los requisitos que era para irte a Portugal era que tuvieras nivel B2 de inglés y básico de portugués. Justo porque hay varias materias que también te dan en inglés, porque la mayoría de las conversaciones que tienes con tus amigos, pues tienes amigos de Eslovaquia, de Inglaterra o de, no sé, o sea, de aquí de Latinoamérica, pero de países, de Polonia, el polaco pues es súper diferente, de Grecia, o sea, que son idiomas muy, muy complicados. Muy diferentes al español, y lo más fácil para todos era comunicarnos en inglés. A lo mejor había una palabra que no sabíamos cuál era en portugués, pero si decíamos, oye, esta palabra en inglés, sí, ¿cómo se dice en tu idioma? No, pues así. Y eso nos ayudó a compartirnos nuestra cultura, ¿no? A yo poder decir, pues en México tenemos todo esto que es muy rico, es muy padre, es muy bonito. Vayan a visitarlo. Si van a México, avísenme y visítenme. Y también del otro lado, ¿no? Que ellos dijeran como, qué diferencia en mi país hay esto. Creo que algo en lo que todos coincidíamos era en los políticos, ¿no? Todos nos quejábamos así como, no, es que ahora... Y a veces había reuniones que parecía para ver quién tenía los peores políticos. Me acuerdo mucho, un amigo de Eslovaquia nos enseñó un video en el que se estaban
golpeando en la Cámara, que para ellos era como la Cámara de Diputados y Senadores, y eso te abre también ese pensamiento de, bueno, creo que no somos tan diferentes, ¿no? México no está tan mal como a veces pensamos. O sea, todos tenemos este lado negativo. Y pues creo que eso, o sea, fue no solamente empaparme de la cultura de Portugal, que le tienen también mucho respeto a la gente grande, tienen sus dialectos, entonces no todos hablan en portugués, sino tienen los pueblos tienen pues sus dialectos portugueses diferentes, sino también pues empaparme de otras culturas, de otros países que yo jamás me hubiera imaginado y de los que jamás había escuchado. Muchísimas gracias. Ya nada más para romper un poquito el hielo. Omar, no sé si lo que más extrañas son los tacos al pastor. Pues todos los tacos, los tamales, todo, sí. Sí, todo, claro. Todo, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que vamos a la parte de preguntas del auditorio. No. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Algún chico que quiera preguntarle algo a nuestros chicos egresados? De alguna duda que tengan de movilidad. ¿Ninguno? Ok, pues entonces pasamos a lo siguiente. Invito... Espérame tantito. Ok, maestro. Perdón. No, está bien. Digo, aprovechando que nadie tiene ninguna pregunta, sí me gustaría hacerles una recomendación, que es que pues que crean en ustedes, que crean en su sueño, que nunca es tarde. La verdad, yo me fui muy, pues, sin querer. Y aprovéchenlo, ¿no? O sea, cuando yo me iba a ir, no lo dejen para el final, no lo dejen al último, estudien, vean qué necesitan en la convocatoria, se tienen que ir cuando ya pasaron cierto número de créditos, pero tienen que regresar a cursar cierto número de materias, necesitan también el requisito de los idiomas, pero no es algo que sea imposible, tienen suficiente tiempo y no dejen todo para el final. Yo recuerdo mucho que cuando yo me fui, el último día que teníamos para entregar los documentos, justo fue el día que fue el terremoto en la Ciudad de México. Entonces yo estaba aquí, estaba en el auditorio de aquí al lado, en un taller, y yo dije, ahorita voy y entrego mis documentos y pues ya ingresé a la convocatoria. Y fue lo del terremoto. Entonces salimos corriendo, obviamente se canceló, tuvimos nosotros que hacer un montón de cosas porque tenía otros compañeros que también se iban a ir, tuvimos que mandar correos para solicitar que nos dieran una extensión de plazo y es eso, ¿no? O sea, nunca sabes qué va a pasar en la vida, que a lo mejor después te va a imposibilitar, que después va a ser ese granito en el arroz que no te va a dejar continuar, que va a haber una pandemia mundial. Entonces, no se confíen, no lo dejen para el último, aprovechen la oportunidad que tienen, sí se puede, crean en ustedes y vean cuáles son las convocatorias. Cuando yo me fui, yo tenía a mis compañeros que veía pues muy felices, que empezaron a hacer todo su papeleo y yo decía, ay, qué bonito, a mí me hubiera gustado irme y la verdad es que a lo mejor no lo hice tan bien en mi desempeño escolar, no me voy a poder ir y en algún momento me di cuenta que sí podía. Dije, claro, o sea, mi promedio no es tan malo y tengo el número suficiente de materias para ir y regresar. Entonces, pues me aventé. Todo salió a mi favor, lo logré a la primera, fui muy afortunada. Yo también tuve compañeros que no se pudieron ir ese semestre, pero pues no lo dejen. Creo que parece que es imposible, pero no lo es súper posible. Aquí hay gente que siempre los va a apoyar, que siempre que necesiten algo se pueden acercar a ellos y los van a orientar. E incluso cuando estén allá, o sea, no piensen que ya se fueron y su universidad se desentiende de ustedes, siempre van a tener un contacto que los va a apoyar. Entonces, pues aventúrense y creo que la recompensa va a ser muy, muy, muy grande. Gracias. Ya nada más por... Voy a hacer un anuncio, ya aprovechando, vamos a hacer comerciales aquí. Nosotros, como Dirección de Relaciones Internacionales, vamos a venir a hacer una plática próximamente para darle los diferentes programas de movilidad,
para que puedan aprovechar no nada más a lo mejor la movilidad internacional, sino la movilidad nacional. También tenemos el PFL, tenemos el COSPI, tenemos varios programas que pueden interesarles a ustedes y pueden hacerlo. Yo creo que próximamente estaremos por aquí dándoles esa plática. Invito a la maestra AP Norma Sánchez Espinosa, subdirectora interina de Servicios Educativos e Integración Social de la UPICSA, para hacer entrega de reconocimientos. El licenciado. Buenas tardes. No saben qué envidia de la buena tengo. En mis tiempos, no les digo cuándo estudié porque van a sacar cuentas de edad y no me conviene. Pero en mis tiempos no había movilidad, si no, encantada me hubiera ido, de veras, es algo grandioso y qué bueno que tengan oportunidad y chicos, aprovechen esas oportunidades, no se dan siempre, ¿sí? Y son oportunidades que cuando crece uno, como mi caso, dicen, caramba, ¿por qué no tuve esa oportunidad? ¿Sale? Entonces no la desaprovechen, utilícenla. Bueno. Vamos a proceder. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, reconoce al licenciado César Gabriel Escobedo Islas por su participación como moderador en la mesa redonda Impacto en el desempeño académico y profesional de la movilidad. Ciudad de México, 7 de noviembre de 2023, la técnica al servicio de la patria, y firma nuestro director, el maestro en ciencias Emanuel González Rogel. Lo mismo reconoce a Ángel Octavio Martínez Quesada. El siguiente reconocimiento es para José Manuel Márquez de Jesús. El siguiente es para Doraluz Mondragón. El siguiente, creo que no la conozco, pero bueno, licenciada Lucía Ivette Aróstico. Y pues lógicamente no va a pasar por aquí a recibirlo, pero se lo mandamos con mucho gusto a Omar Díaz Fragoso. Gracias, Omar. Gracias a ustedes. Bueno, ¿listo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Fue todo un gusto tenerlos aquí. Gracias. Bueno, agradeciendo la participación del licenciado César Gabriel Escobedo Islas y nuestros egresados, pues damos como terminado y un fuerte aplauso a ellos por haber participado en esta mesa. Muchas gracias por su atención y haber estado con nosotros. Chicos, en la parte de afuera, en las puertas, me están pidiendo que ahí escaneen un código para sus selectivas. Les pedimos, por favor, también la siguiente es la magistral, es una conferencia que se va a dar a las 16 horas, para que asistan, por favor, también y nos acompañen. Gracias, buena tarde.